don José Isabel Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Escuchando con mucha atención tu profundo conocimiento de la historia. Y esto es importante porque los jóvenes hoy también entiendan muchas cosas. Aprendan, porque es cuando uno escudriña la historia de uno, es que uno sabe de dónde uno vino. Y si ya usted sabe de dónde viene, ya sabe por dónde va. Esa es la primera cosa que quiero decir. La segunda, que me gustó mucho ese dicho tuyo, que se nota que tú eres un hombre del interior. Uno no cambia de caballo. Uno no cambia de caballo en la mitad del río porque se puede ahogar. Esa es una frase popularizada por don Gustavo Díaz Ordaz, que sabía mucho de ríos y de caballos, el presidente de México. Bueno, y en serio ahora, lo primero que quiero decir es, deseo enviar mis pensamientos, mi energía positiva hacia ese gran panameño que hoy da una de las batallas más importantes de su vida, Rod Carew. Rod Carew. Un hombre pelotero integral, bateador, una gran persona, un hombre de mucho carisma, que hoy se debate en una de sus luchas más duras, porque ha sido sometido simultáneamente a 2 trasplantes de corazón y riñón, que él tiene 70 años y a esa edad el principal problema del trasplante es el rechazo y la edad, que no es lo mismo ese trasplante en un joven, sí, que tiene mayor capacidad similar, y es sin duda alguna una de las luchas más duras. Está, digamos, subiendo una montaña que tiene 90 grados de inclinación. Está dura. Además que espero que ese gran luchador, un gran atleta y un gran ser humano, y algo que muy poca gente sabe es que tú sabes que Rod Carew nunca se ha hecho ciudadano norteamericano. Él sigue siendo panameño. A pesar de que habla muy mal el idioma, pero es un hombre que siempre estuvo orgulloso del país. Él se educó aquí en el canal en Paraíso. En Paraíso, y siempre habló inglés, pero sigue siendo panameño. Y con un cariño y un amor a Panamá increíble. Además, dejando nuestro nombre y el de él en la historia del béisbol. Único panameño, es decir, hasta que pase algo con Mariano Rivera, pero único panameño que está en el Salón de la Fama del béisbol. Y hay muchos panameños que nos han dado muchas glorias en el béisbol. Humberto Robinson, López, Héctor López, Bin, Austin, Reyes, Mavila Osorio, en fin. ¿Verdad que Mamavila jugó en Grandes Ligas? Sí, no, y Humberto Robinson, Beber Clark, de Colón. Bueno. Nuestro pensamiento está contigo, Rod, y esperamos que con la fuerza con que tú siempre combatiste en el terreno del juego, puedas dar esta batalla por la vida. Los rezos y pensamientos nuestros están contigo. Así es. Bien, primero le digo que esta semana que termina, viernes, el fin de semana, pero la que viene arranca con una multitud de eventos. 3 huelgas, 3 manifestaciones. El 19, los productores agropecuarios irán a la calle, o irán a la presidencia, y espero sean atendidos, para plantear esa problemática. Eso va a ser el lunes 19. El martes 20 es el día que todos los panameños recordamos con dolor y tristeza, el día de la invasión de los Estados Unidos. 20 de diciembre también habrá manifestaciones, movilizaciones, rezos, etc. Y una recordación de esa parte de la historia que debiéramos entender, porque fueron los errores políticos de ese periodo después de la muerte de Omar, y la no retirada de la Guardia Nacional, que después se llamó Fuerza de Defensa, la que propició el arranque, el desarrollo de un movimiento que se llamó la Cruzada Civilista, que siempre fue subestimada hasta que se convirtió en un poderoso movimiento de masas, y que al no tener la capacidad de resolver la crisis, los Estados Unidos intervienen, no por los intereses de Panamá exclusivamente. Ellos querían probar algunas armas aquí para la guerra que tenían planeada allá en Irak. De eso podemos hablar un poco después. Pero también el miércoles 21. A las 4 de la tarde habrá una movilización en respaldo al periódico La Estrella de Panamá y el Siglo. Una manifestación que promete ser de apoyo, porque ya de fuerza, para decirle al gobierno de los Estados Unidos que si bien el gobierno panameño va a solicitar una extensión, lo que nosotros estamos pidiendo es que saquen a La Estrella de Panamá y el Siglo de la lista Clinton. Y que además de eso, cuando ellos hacen acusaciones sobre un panameño, presenten las pruebas.
O sea, eso es lo más elemental en un proceso democrático, pero la marcha exclusivamente es para respaldar la Estrella y el Siglo en su petición de que lo que deseamos los panameños es que saquen a estos periódicos que son parte de nuestra historia. O sea, nada más recuerde La Estrella de Panamá, creo que es el segundo periódico más antiguo del continente. Tercero en lengua española. Pero es el más antiguo de este país. Y además en ella reposa la hemeroteca que contiene información importante del siglo pasado, del siglo XIX, del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Sería una tragedia nacional perder la Estrella de Panamá. Así que no estamos rogando, estamos exigiendo que se respete un tesoro nacional que es la Estrella. Entonces, eso va a ser el 21, de manera que, además de los tranques, vamos a tener todos estos eventos que van a ser una semana movida y estamos ya en los últimos días de las Navidades. De manera que así termina esta semana y así comienza la próxima. Se perfila la siguiente. Y con los amén de todos los demás problemas que van surgiendo en el marco. Fíjese lo que yo vi anoche, para que usted vea cómo a la gente en la policía le gusta crear problemas. Bueno, no le gusta, voy a decir, crean problemas por gusto. Ayer yo estaba en un evento de mi nieta que pasaba de sexto año, se graduó, y la felicito a Ana Patricia. Y cuando van saliendo por la cinta costera 3, ¿había qué? Había un operativo de la policía pidiendo cédula a las 11 de la noche. Y más adelante del puente había otro operativo del puente trancado. Entonces yo pregunto ahora, ¿no habrá un oficial de la Policía Nacional que pueda hacer cosas sencillas? ¿Para qué tomar ese operativo y llenar a la gente de rabia, hacer 2 tranques? ¿Para qué? ¿Persiguiendo a quién? Coger un tipo que no tiene cédula o que no tiene licencia vencida para perjudicar a centenares de gente que va retornando a su casa. Pero además de eso, ¿por qué no suspenden los trabajos de noche ya en estos días de Navidad? Porque para lo menos que la gente llegue a su casa con un nivel de tranquilidad, porque dejan una vía para allá y una para acá, y ese tranque llega hasta por el lado de la Avenida de los Mártires hasta el Instituto Nacional y en la cinta costera más abajo del Maracaná. Y entonces encima la pedidera de licencia. La pedidera de licencia en un operativo, pues. Ahí está. Fíjese usted cómo buscamos como una actitud de incomodar a la gente, porque además, ¿qué seguridad se incrementa con que me pidan la licencia a mí? Ninguna. Y cuando te miran, dale para adelante. Entonces tú comienzas, tú lo que coges es rabia con la policía. Si ellos tuvieran conciencia de lo que vale el tiempo de la gente. No, además de que una de las cosas más importantes para la Policía Nacional es el cariño que el pueblo tenga hacia ellos. Y no hay nada, cosas que molesten más que operativos idiotas que no resuelven nada, paran a un tipo ahí y después para pararlo, eso es otro tranque, ¿eh? Porque todo el mundo quiere mirar quién pararon. Bueno, eso es así termina esta semana, entre jamones, peleas y decisiones del PRD. Quiero hablar un poco sobre la historia, pero quiero terminar sobre esto. Ayer escuché que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD Yara Campos apoyaba a Yara Campos. Esto no es una decisión del CEN del PRD, esto es una decisión de las bancadas. Pero no vi los diputados votando. Bueno, pues es que fue a puerta cerrada y ya cuando lo dieron público, pero no sé si estaban decisión tomada. Sí, pero eso no es la forma de cómo opera, como nosotros queremos que opere la Asamblea al final del día. Pero lo que me llama la atención, y no entiendo, y lo pongo al conocimiento de usted para que lo analice, si ya el PRD había designado a Raúl Rodríguez como que era un candidato, pro y... No sé, ¿por qué hoy cambiaron? ¿Cómo le explican al país esto? Porque Raúl Rodríguez fue apoyado por ellos y por la bancada del PRD. Y ahora resulta que él no es el candidato. ¿Cómo le explica el PRD esto al país? No es que apoye una independiente, sino este cambio. ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Bueno, eso es parte de los movimientos políticos que están ocurriendo. Y ojalá el PRD ande con pie firme para lo que está haciendo. El país está muy pendiente de lo que hacen los partidos políticos. Además, ayer se suspendieron las audiencias de casos que no son casos. Sí. Que son casos que cuando se le cae, se termina un proceso, abren otro con la misma. Yo le conté el caso de Ferrofino, ¿no? Cogieron
todo lo que estaba en el caso 2, para darle un nombre, y lo pusieron en el caso 3. 5. No, es 5, Cinco. este es el quinto. Es la misma, es como un reciclaje, ¿no? Un déjà vu de casos, y además con los mismos argumentos los traen para acá, sin darse cuenta que en el que ellos están trayendo, gran parte de lo que estaban en ese caso fueron sobreseídos definitivamente. Tome ese trompo en esa uña, también el de Fran de Lima, que tampoco le veo ningún caso. Y siguen también detenidos la gente de la Caja de Ahorro, Jason Pastor y Ricardo Francolini. Y los jueces deben tomar una decisión para enderezar esto. Esto es parte de lo que termina esta historia de esta semana, para entrar entonces en otra semana Traumática. que va a ser dura, ¿así? Y nos queda una semana más después de la próxima que viene para fin de año, y estamos montados en el 17. Viene el discurso del presidente el 2 de enero, ya veremos cuál es el planteamiento estratégico que el presidente va a hacer, cuáles son sus movidas estratégicas, y ojalá el presidente no nos aburra con una especie de discurso de día de logros. Sí. Este país lo que requiere es orientación política. La gente quiere saber hacia dónde vamos, no cuántas casitas hicieron, o cuántos servicios hicieron, o cuántas carreras están construyendo. La gente quiere saber de aquí para dónde vamos. Y si estamos en la mitad, y además el gobierno llega ese día a la mitad. A la mitad, está como dice usted. En el Ecuador. Está en la mitad del río. Está en la mitad del río, no, y ya el país no puede cambiar de caballo tampoco. O sea, de aquí nos quedamos con esto, pero el país se merece, señor presidente, un discurso suyo orientador, filosófico, qué vamos a hacer en la economía, qué va a pasar con las grandes acusaciones que hay en el país, cuál va a ser el consenso que usted va a buscar con respecto a cómo enfrentar las acusaciones que nos están haciendo internacionalmente, porque ese mismo mes... 19 días después, Donald Trump asume la presidencia. Y además, sí, no solamente eso, sino ese mismo mes, Francia decide que si nos incluye o no en la lista gris, que la información que yo dispongo es que estamos ahí. Así que no nos estemos engañando en eso. De manera que el país, señor presidente, requiere de una orientación estratégica. Requiere saber, este país necesita calmarse. Y solamente los dirigentes panameños le pueden llevar esa calma. Si ustedes no lo quieren hacer, bien, ya la historia se encargará de recordárselos. Después no se pongan, no le echen la culpa a Fernando, a Álvaro Alvarado, al Panamá América, a la crítica. No. La responsabilidad de la conducción del país es de quienes gobiernan. Nosotros queremos que lo hagan bien. Claro. ¿Por qué lo queremos que lo haga bien? Porque ¿quién quiere una confrontación en el 17 todavía, faltando 2 años y medio para las elecciones? Hay que estar loco para estar pensando en eso, ¿no? Bueno, hablemos un poco de historia. Eso es. Hoy es el día que se llamó el Día de la Lealtad. Pero yo quería recordarle 2 cosas a ustedes. Primero, que aprender la historia siempre es bueno. Siempre es bueno. La historia reciente siempre tiene la dificultad de que, como somos actores, entonces tenemos una actitud frente a ella de odio o de fanatismo. Pero en la medida que pasa el tiempo nos permite entonces mirar con mucha más frialdad lo que está ocurriendo. Por ejemplo, mirar la historia de Arnulfo Arias cuando él estaba vivo era muy difícil. Pero ya en el tiempo no hay duda de que Arnulfo Arias fue un hombre que tuvo una impronta en la vida nacional. Y una vez nosotros lo discutimos aquí cuando ese partido estaba en votaciones. Y Omar Torrijos también tuvo una impronta. Y en perspectiva, ambos dirigentes han pasado la tarea, el test de la historia. Están en los libros para siempre. Exacto. Pero ¿qué ocurrió en 1968 en este país? En 1968, Panamá entró, acumulado del 67, en una crisis política en que la oligarquía decidió debatirse públicamente el poder. Y si usted se mete en la hemeroteca de la Estrella de Panamá, usted se va a dar cuenta allí de lo que se decían. En esa época no había tweet, no había celular, pero los periódicos eran los ataques. Y la radio. Se acusaban por la radio, los pies de guerra, se robaron las elecciones. Aquí pasó las elecciones del 68 y los resultados se dieron en mayo, junio del 68. 2 meses después. ¿No?
Y cuando se dan, el doctor Arnulfo Arias cambia los resultados de los diputados y escoge lo que él quiere. Pero lo que importa es que la crisis política de la oligarquía generó un fraccionamiento del poder político. Que yo siempre he dicho que esa fracción se da, es decir, cuando el Partido Liberal implosiona, se parte en dos. Una facción se queda en el gobierno y otra facción se va a apoyar a Arnulfo Arias en una relación contra natura totalmente. Sí, y además, los partidos incluso tenían nombre, DIPAL. Era de alemán, o sea, era diputado alemán. Se llama DIPAL, o sea, los partidos tenían nombre. O sea, la oligarquía se fragmentó de tal nivel, se confrontó de tal nivel entre ellos, que pretendió que ellos querían manipular esto. Pero cuando llega Arnulfo Arias, comete el error de no entender que la sociedad estaba estremecida. Muy crispada. Estaba atomizada. Si ustedes hacen un déjà vu, se darán cuenta que estamos viviendo el recuerdo de esas cosas. Una sociedad en la que no creía nadie en nadie. Una sociedad en que la oligarquía dejó de ser la opción política. Y cuando Arnulfo Arias hace los movimientos internos en la Guardia Nacional, es la Guardia Nacional la que comienza entonces los contactos. Y aquí viene la primera cosa histórica que usted debe saber. El golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 se produce en Panamá sin la aprobación de la Agencia Central de Inteligencia. Ellos no tenían conocimiento de ese golpe, igual que no tenían conocimiento del mismo golpe que en ese mismo mes se hacía en Perú. O sea, el general Álvarez en Perú. Más Velasco Alvarado. Yo no sé por qué siempre. El chino Velasco Alvarado. Ellos dieron el golpe en el mismo mes que lo dio. Fueron unas semanas antes. Y ninguno de los dos golpes contó con el apoyo popular. De la CIA, por ejemplo. En el caso de Perú, ellos se decidieron por un modelo eminentemente militar. En esa estructura no entró nadie. Los ministros, todos eran militares. En el caso de Omar Torrijos y Boris Martínez, porque el liderazgo inicial del proceso lo llevó Boris Martínez. Y Boris Martínez es el que en diciembre expone, diciembre del 68, el plan de reforma agraria. A pesar de ser un hombre de derecha, venía con un pensamiento... Más que un hombre de derecha, él era un militar prusiano. Anticomunista feroz, pero era nacionalista. Él tenía un sentido contra la oligarquía terrateniente, porque él fue, entre otras cosas, mayor en Chiriquí. Y él veía todos los atropellos de la chiquita banana contra los trabajadores. Entonces él estaba imbuido de ese sentido nacionalista y de que había que hacer algo en la reforma agraria. Y esa es la cosa curiosa. Los primeros asesores que tiene la Guardia Nacional panameña para la reforma agraria, ¿usted sabe quiénes fueron? Los principales ideólogos de la democracia cristiana chilena. Raúl Rencoret, que es uno de los grandes agraristas chilenos, social cristiano. Aunque no le gustaba la democracia cristiana de esa época, ellos fueron los primeros asesores de nosotros aquí. Y ahora nosotros, porque nosotros nos incorporamos precisamente después. Pero en la primera confrontación del poder entre Omar Torrijos y el señor Boris Martínez, gana Omar Torrijos y sale del espectro el señor Boris Martínez, y queda Omar todavía sin consolidar la Guardia Nacional. Y unos meses más tarde, porque el planteamiento central de Omar Torrijos era: no podemos seguir desarrollando si no recuperamos la zona del canal. Los militares siempre, desde Remón, sabían, porque ellos discutían eso con los militares norteamericanos, de la importancia geopolítica del canal de Panamá. Lo sabían mucho mejor que muchos panameños. Pero entonces la CIA monta un movimiento interno en la Guardia Nacional con la fracción antitorrijista, y aprovechándose un viaje de Torrijos, como lo hicieron con Arnulfo Arias cuando se fue a Cuba. ¿Se acuerdan de eso? A Arnulfo Arias le dieron un golpe a los norteamericanos, porque Arnulfo Arias se oponía al establecimiento de bases militares en todo el territorio nacional. Fue la verdadera razón, no fue que fue a ver una cubana, nada. Eso fue un golpe de Estado planeado por los organismos de inteligencia, porque él, para ellos, no representaba un interés estratégico, y ellos eran los controladores del poder en ese momento. Entonces, como Torrijos no era producto de eso, le dan el golpe, pero no consolidan el mando. Y
Y entonces hay una serie de civiles que van a jugar un papel importante en el retorno de Omar. Primero lo jugó Noriega en Chiriquí, cuando garantiza la plaza de retorno. En esa época mayor de la zona de Chiriquí. Y uno de los hombres que va a pasar a ser uno de los hombres más importantes en la administración militar de Omar Torrijos. Y hay algunos del PRD que le quieren quitar mérito a Noriega. Noriega jugó un papel importantísimo en la relación internacional de las inteligencias del mundo, producto de lo que va a ocurrir después. Él es el primero que garantiza, y desde Panamá, Raquel Torrijos, por ejemplo, Damián Castillo, por ejemplo, para decirte civil, Damián en ese momento trabajaba en la Caja del Seguro Social, después sería Contralor. Raquel, que le dijo a Torrijos, primero muerto que resilado. Dice, vienen. O sea, Raquel era como en el alter ego de Omar Torrijos, y ella era una mujer valiente. Entonces, el regreso de Torrijos, que se produce desde una caravana que viene de Chiriquí, cuando se da el golpe, incluso yo recuerdo que Chito Caride, ¿usted se acuerda de Chito Caride? Lo hicieron ministro de Agricultura. Le duró un día su ministerio, no había pasado la goma cuando ya estaba votado. Chitreano. Y él, como buen chitreano, era anticomunista a morirse, y estaba en contra de la reforma agraria, etc. Bueno, cuando Torrijos regresa, se toman una serie de decisiones importantes, que es la necesidad de realizar un verdadero proceso de reforma agraria y de modernización del país. Entonces ahí es donde comienza el proceso político. Ya Torrijos, más maduro, más solidificado su liderazgo, la fracción que él dirigía dentro de la Guardia Nacional, toma el control político, y ya esa no es la misma guardia del 68. Es la guardia que viene a enfrentar entonces reformas importantes en el país, como cuáles, por ejemplo. La reforma al sector educativo, donde nosotros establecimos todos los politécnicos, el sistema de salud igual para todos, con Renán Esquivel. Entonces Torrijos comienza a llamar a todos los talentos nacionales, sin importar si eran de izquierda, del medio o de derecha, y ahí se incorpora, fíjate los nombres que te voy a mencionar. Ahí se incorpora Nicolás Ardito Barleta, que venía del grupo de Zamudio, ¿no? de los liberales que lograron estudios universitarios, doctorados con una capacidad intelectual muy alta. Ahí se incorpora Ernesto Pérez Valladares, para darte otro ejemplo. Gerardo González va a jugar un papel importante por su cercanía a Omar Torrijos. Ahí se incorpora Ahumada, Eligio Salas, Rómulo Escobar Betancourt, Edwin Fábrega, se incorpora Gabriel Luis Galindo, se incorpora Nicolás González Revilla, que era un muchacho joven, 27 años, fue nuestro embajador más joven. Cuando nosotros nos nombramos a él embajador en Washington, los Estados Unidos nos habían nombrado un embajador de 72 años. Torrijos le mandó el embajador con la fecha inversa. Y el embajador de los Estados Unidos murió cuando venía para Panamá. O sea, ni siquiera llegó. Y Nico sí llegó allá. Se incorpora entonces todo el sector progresista del país. Se incorpora la intelectualidad, se incorpora la música popular, se incrementa la cultura. ¿Y qué se perjudica en ese proceso? El proceso de la democracia como la conocíamos. Claro. ¿Quiénes fueron los primeros desplazados del poder? La oligarquía. Lo que a mí me llevó personalmente a mirar el proceso de Torrijos diferente es que por primera vez había oligarcas presos. Porque siempre cuando había golpes o revolú, primero los panameñistas, después los comunistas y después los que decían que éramos izquierdistas. Así era el orden. Primero los panameñistas que me escuchan saben que cada vez que había un golpe, los primeros presos eran panameñistas. Los de tuerca y tornillo. Por eso esa gente que son del Partido Panameñista, yo le tengo un gran respeto al Partido Panameñista por su historia. Y después, los comunistas, el Partido del Pueblo eran ahí caía todo el mundo y después caíamos todos los demás. Entonces, en ese proceso de consolidación, el 16 de diciembre, pues, tú podrías decir, fue el punto de viraje. El punto de inflexión de la concepción geopolítica de Omar, y entonces se diseña una estrategia
¿Qué cosas pasaron después, por ejemplo? Nosotros expropiamos la empresa eléctrica, La Fuerza y Luz. Sí, la Fuerza y Luz, que era una de las compañías más poderosas de los Estados Unidos, pero que controlaba el mercado aquí. Nosotros expropiamos en 1972 a la Fuerza y Luz y expropiamos a toda la otra compañía del resto del país para hacer un solo sistema eléctrico, y por primera vez el país contó con un sistema integrado durante la administración de Omar Torrijos. ¿Qué otras cosas nosotros hicimos? Nosotros expropiamos a la Panamá Boston, que era dueña de 200.000 hectáreas en lo que se conoce como Mariato. 200.000 hectáreas tenía ahí. Nosotros expropiamos todas las tierras de la Chiquita Banana que no utilizaban. En una operación de inteligencia, nosotros le robamos los mapas. Con Fernando Manfredo a la cabeza. Sí, le robamos los mapas. Nosotros dirigimos la guerra contra la guerra del banano. La guerra del banano del 74. Del 74, bajo la dirección y la participación de Gabriel Luis Galindo. Nosotros iniciamos el proceso de negociación con los Estados Unidos en varias etapas. Y entonces, cuando en 1972, a finales, se decidió que la contradicción fundamental debía ser resuelta, que era la presencia colonial de los Estados Unidos en Panamá, entonces toda la estrategia política se amoldó a ella. Y ustedes podrán buscar en la hemeroteca de la Estrella de Panamá toda la historia que llevó a la concertación en Panamá por primera vez del Consejo de Seguridad fuera de Nueva York. Se hizo en Panamá. Y allí los Estados Unidos vetó la resolución a favor de Panamá. Y en su discurso, Omar Torrijos dijo una frase final: los Estados Unidos vetó a Panamá, pero el mundo vetó a los Estados Unidos. Todos votaron a favor de nosotros, incluyendo Francia. Incluyendo Francia, China Popular, todos los miembros del Consejo votaron a favor, solo los Estados Unidos vetó, y claro, como ellos tenían poder de veto, sí, la resolución, pero eso dio origen después a los acuerdos Taft-Kissinger, que fueron la base de los tratados. Y finalmente se dio todo el proceso negociador con los Estados Unidos, largo, duro. Vivimos la crisis del 77, cuando el petróleo se disparó de $10 a 44. Vivimos una recesión en 1977. Tuvimos que hacer ajustes al modelo político. Se creó una reforma constitucional. En fin, fue un proceso rico desde el punto de vista político. Pero cuando nosotros pactamos el canal, primero nosotros negociamos con los militares norteamericanos. No podíamos negociar la salida de ellos de aquí si no primero negociábamos el futuro de los militares. Y lo que quiero decir, lo primero que nosotros negociamos fue con los militares, un estatuto para ver cómo se manejaban ellos en el proceso de que se quedaban y después. Pero que se iba, se iba. Y después negociamos todo lo demás. Y el equipo negociador de nosotros lo dirigió ese extraordinario político, una eminencia gris de la política, don Rómulo Escobar Betancourt, teniendo a Aristide Royo como el hombre que llevaba las notas. Aristide era a un Nicolás Ardito Barleta, Ahumada, Edwin Fábrega, todo un equipo negociador de hombres y mujeres de una alta capacidad. Y acá en el frente interno estábamos lo que de una u otra forma teníamos que garantizar lo que estaba ocurriendo aquí. Y que lo entendiese. Y que lo entendiese el país. Y nosotros pasamos en vivo todo el proceso de discusión en el Senado de los Estados Unidos. En traducción simultánea a lo que estaba ocurriendo, los insultos que nos decían. Yo recuerdo una tarde que estaba Rómulo escuchando todo eso, y estábamos un grupo ahí. Yo le pregunté al general Torrijos: ¿usted cómo puede soportar que le está insultando tanto? Dice: el precio de la liberación es que me insulten a mí, es más barato que nos matemos todos. Exactamente. Entonces, toda esta historia, yo se la cuento, porque ella nace de una situación política creada en el 68, cuando los dirigentes civiles de ese momento se olvidaron que el pueblo pensaba de otra forma. Y que en ese momento la única fuerza con la cohesión posible para llevar a la nación hacia un determinado rumbo era la Guardia Nacional. ¿Sabe cuál es el problema ahora, mi querido amigo? Que ahora esa fuerza de cohesión no existe. Ni árbitros. Ni tenemos árbitros. Y entonces los pueblos, cuando no están así, sucede el caos. Y ese es el peligro donde estamos nosotros ahora mismo. Por eso es bueno estudiar la historia, porque al estudiar la historia podemos ver las correcciones y podemos ver, usted puede o no estar de acuerdo con el proceso político panameño, pero sin él, ustedes no tendrían el canal de Panamá. Nuestra generación, como yo les dije hace unos días,
le entregó a este país un solo territorio y una sola bandera. Con los Estados Unidos se pactó el retorno de los militares a los cuarteles y la apertura democrática. Eso se pactó en los tratados. Los militares, después de la muerte de Omar Torrijos, No entendieron eso. no creyeron que podían seguir en el poder. Bueno, el resultado de ese error político, de querer seguir en el poder, fue la destrucción, entonces ahora sí, de lo que Noriega llamó las fuerzas de defensa y lo que era la Guardia Nacional, y se rompió esa estructura de mando. Y eso fue lo que ustedes vieron cuando vino la invasión. El 20 vamos a hablar de eso. Se rompió la estructura y otra vez la nación vuelve a vivir una crisis de estructura. Nosotros la hemos vivido cada 20 años. Y estamos en ese ciclo en que la estructura política se puede romper. ¿Queremos eso? Yo digo que eso es peligroso para la nación panameña porque no hay alternativa real. De por donde surja la fuerza de alternativa real, el poder obsoleto se cae. Así es. Miren los Estados Unidos. Trump no es la estructura tradicional del poder. Trump es un outsider de la política, un hombre que viene de afuera, hacia la política y se tomó el Partido Republicano. Y ahora se tomó la presidencia. Y ahora tiene una estructura en la cual las transnacionales directamente van a mandar. ¿Qué va a pasar de eso? No sabemos. No sabemos, pero a mí no me preocupa qué hacen ellos. A mí me preocupa qué hacemos nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Señores, comentario de hoy, Día de la Lealtad.